La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó que el umbral de cotización de la reforma pensional sea de 2,3 salarios mínimos, tal como había sido acordado en el Senado de la República. Mañana se terminará de votar la iniciativa. La reforma pensional está a 24 artículos de pasar su tercer debate en el Congreso. Hoy se aprobó uno de los puntos más polémicos relacionados con el umbral de cotización, que será de 2,3 salarios mínimos, como se acordó en el Senado con el Partido Liberal. Espero que los partidos que hacen parte de este acuerdo respeten el artículo tal como se discutió, el umbral del 2.3, para que de esta manera este proyecto de ley siga adelante, pueda convertirse en ley de la República y podamos avanzar. Y es que hay posiciones encontradas sobre este artículo, pues un sector del pacto histórico pide subir el umbral a 4 salarios mínimos, incluida la ministra de Trabajo. Aquellos que dicen que no, que lo que pasa es que como queremos acabar los subsidios y por eso llevemos el umbral a un salario mínimo, lo que quieren realmente, así no se diga, pero digámoslo seriamente, es dejarle mucho más espacio para que sigan los fondos privados de pensiones captando los recursos de los colombianos en un esquema que no le ha garantizado pensión. Este punto es el que marca los grandes cambios frente a la financiación de la reforma, el impacto a las finanzas públicas y el futuro de los fondos privados de pensión. Hoy tenemos un negocio que el 70% del negocio lo tienen los fondos privados y el 30% del negocio lo tiene hoy Colpensiones. Esta reforma lo voltea. Esta reforma hace que en Colpensiones entre el 70%, que son los salarios pequeños, 1 y 2. ¿Y por qué los traemos? Porque esa es la gente que queremos proteger. La ministra asegura que en menos de 30 años, en caso de que se apruebe la reforma, cerca del 80% de los colombianos lograrán pensionarse, revirtiendo así la tendencia actual. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió ante el Congreso la financiación de la reforma pensional y acusó a la oposición de mentir sobre el proyecto. Aseguró que las cifras sobre el impacto fiscal de la iniciativa son claras. Cuando se fueron a llevar los recursos afuera. Un duro pronunciamiento hizo el ministro de Hacienda durante la discusión de la reforma pensional. Calificó como mentirosos a la oposición frente a las críticas que recibió sobre la financiación y destinación de recursos en la reforma. La oposición anda diciendo que el gobierno se va a llevar la plata de los ahorradores. Nada más mentiroso que eso. Perdón, representante, pero eso es el discurso del Centro Democrático afuera. Representante Andrés, le pido respeto, por favor. No más, por favor. Tiene el uso de la palabra el ministro. Vamos a desmentir infundios. En primer lugar, el ahorro pensional es de los ahorradores. La oposición, por su parte, acusó al ministro de no tener claridad sobre cómo se financiará la reforma y el futuro del sistema. Sacan pecho con que hay un traslado masivo por cuenta de esos subsidios, pero al mismo tiempo los acaban con la reforma. Eso es lo que va a pasar. Ministro, usted sabe perfectamente que con esto usted sí está poniendo en riesgo el ahorro o lo está afectando y está poniendo en riesgo las pensiones. El ministro fue más allá y en su intervención criticó el rol de los fondos privados de pensión. Los acusó de tener dinero de las pensiones en el extranjero. El 25% de los recursos de los fondos están afuera. El ministro de Hacienda defendió la financiación de la reforma y su impacto fiscal. La procuradora Margarita Cabello anunció medidas disciplinarias por las deficiencias en la atención de salud para los docentes. La procuradora Margarita Cabello Blanco calificó como improvisada la decisión del gobierno de cambiar el modelo de atención en salud de los maestros. Dijo que se generó una crisis en la atención en salud para ellos. El remedio resultó peor que la enfermedad. La Procuraduría advirtió hace semanas lo que lamentablemente hoy están viviendo miles de maestras y maestros en el país por esa forma improvisada en que se cambió el modelo de atención en salud. Para la procuradora, la falta de controles formales ha dejado a los proveedores sin garantías de pago y a los profesores con incertidumbre sobre su atención en salud. Estaremos muy vigilantes desde nuestra misionalidad preventiva, pues es la vida y salud de casi 1 millón de personas. Para la Procuraduría, el riesgo se materializó desde el 1 de mayo, cuando inició el cambio de modelo de salud.
Fue capturada una fiscal en Bogotá por archivar sin justificación alguna procesos en los que las víctimas eran menores de edad. El CTI capturó a la fiscal Margarita Rueda. Esto fue en su oficina. Según la investigación, la fiscal ordenó archivar 27 procesos por delitos sexuales contra menores de edad sin seguir las normas vigentes de protección a la niñez. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, propuso agilizar una serie de proyectos para impulsar la reactivación económica. El gremio de la infraestructura le plantea al gobierno un portafolio de proyectos claves para la reactivación de la economía y dar confianza a los inversionistas. Se trata de 4 corredores: Quibdó-Medellín, Pasto-Popayán, Bogotá-Villavicencio y vías de la frontera en los Santanderes. Para ello se propone, de la mano con el Ejecutivo, resolver la problemática técnica y financiera. El dirigente señala que estos corredores estratégicos tienen problemas de licenciamiento, trámites administrativos y consultas con las comunidades. Acelerar los trámites ambientales de proyectos 5G que se encuentran en etapa de preconstrucción, tales como Accesos Norte 2, Buga Buenaventura y el Canal del Dique. La inversión de estos proyectos asciende a más de 10 billones de pesos. Se espera tener una respuesta positiva del gobierno nacional. Nuevas emergencias se registraron en Cali por las fuertes lluvias que se dieron en la ciudad en las últimas horas. Nuevamente Santiago de Cali es escenario de fuertes lluvias en la tarde de hoy que ocasionaron tan solo una semana después de la reciente emergencia, inundaciones y el colapso del alcantarillado que generó emergencias y vehículos atrapados en sectores del norte de la ciudad, como La Flora, Chipichape, El Bosque, la Avenida Sexta y La Campiña, por lo que se hizo necesaria la intervención de las autoridades. Caída de una antena de telecomunicaciones en la parte alta del Cerro de las Tres Cruces. Remoción en masa en el sector El Vagón de Altos de Menga. Finalmente, las autoridades reiteraron en que la causa de las emergencias provocadas por las lluvias en la ciudad responde a la incorrecta disposición de los residuos de construcción y demolición que obstruyen los canales de aguas lluvias, dejando algunos sectores en condición peligrosa ante las precipitaciones. Con la decisión de los 3 países europeos se completan 142 naciones de las 193 de la ONU que ya reconocen al Estado palestino. Tras más de 7 meses de guerra en Gaza entre Israel y Hamas, que ha dejado a la fecha 35.700 personas sin vida, más de 2 millones de desplazados y hambruna, 142 países de los 193 que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas han mostrado solidaridad con el enclave, reconociendo como Estado a Palestina. 8 de ellos pertenecen a la Unión Europea, entre ellos está República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia y Rumania, quienes en 1988 reconocieron como Estado a Palestina. Suecia fue el último país del bloque europeo en reconocerlo el 30 de octubre de 2014 y 3 años antes, el 30 de enero de 2011, lo había hecho Chipre. Cuba y Nicaragua fueron los primeros países latinoamericanos en reconocer a Palestina como Estado en 1988. Actualmente 24 países de esta región lo reconocen, todos salvo México y Panamá. El último en hacerlo fue Colombia el 8 de agosto de 2018. Bahamas el pasado 8 de mayo fue el último país en reconocer formalmente a Palestina como Estado y su derecho a la autodeterminación. Entre los que no reconocen el Estado palestino destaca Estados Unidos.